Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes, les saluda Victoria Carrasco en una emisión especial de Radio Sofando, en una entrevista con Julio César Palacios Escobar, doctor en Derecho Penal, presidente del Colegio Nacional de Abogados Carta Magna, catedrático de la materia Sistema Penal Acusatorio en la Universidad del Valle de México y Universidad Insurgentes. Y bueno, saludo también a Pedro Tello, que vamos a estar haciendo con quien vamos a estar haciendo esta entrevista especial para Radio Sofando, y desde las instalaciones de El Sanborns de la sucursal Xola, a quienes agradecemos pues las facilidades para esta entrevista. Y bueno, pues vamos a comenzar saludando al doctor Julio César Palacios Escobar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Sofando. Y bueno, doctor, vamos a hablar de un tema que creo que no es muy usual mencionar, que es la parte de la epistemología en el derecho. Creo que muchos hablarán de esta, vamos, todos conocemos el derecho, ¿no? O sea, conocemos la labor de los abogados, pero el área de epistemología en el derecho es algo que no conocemos usualmente. En efecto, la introducción de la filosofía del derecho y sobre todo el introducir ese aspecto de la filosofía en el derecho procesal era un compromiso que fue el que nos introduce en ese tema tan interesante y tan hermoso, porque une lo que es la filosofía y el derecho. La epistemología tiene su origen en las investigaciones que realiza Aristóteles, y sobre todo empezamos nosotros a conocer esta estructura o esta ciencia, porque epistemología es la teoría del conocimiento, y nosotros lo llevamos en un complemento, epistemología jurídica, y sería la teoría del conocimiento del derecho, y es darle al derecho otro sentido más elevado en la cuestión filosófica, para apartarlo de ese desprecio que han tenido todas las personas, de los abogados y del derecho, que siempre han considerado a los abogados como estafadores, como engañadores, y se ha apartado de ese concepto, y queremos darle una nueva estructura, una nueva visión a la enseñanza del derecho, a través de dos elementos importantes que descubre Aristóteles en el desarrollo de la epistemología jurídica, que es la lógica y la razón. Cuando surgen los nuevos juicios orales, para entender ese principio de los juicios orales, la oralidad nos lleva a estudiar el origen de estos elementos, o de este elemento esencial que es la oralidad. El primer
vestigio bibliográfico que tenemos está en los diálogos de Platón. Es ese apartado, ese libro que se llama La Apología de Sócrates. Es el primer vestigio de que existen o existieron juicios orales desde la antigüedad. Y el segundo es el proceso de Cristo, que lo señalan y lo relatan los romanos, los filósofos romanos, y hacen una estructura de todo el procedimiento penal en ese momento, y nos enseñan que ya los romanos tenían una estructura de la teoría del delito y el procedimiento penal. Esos dos elementos bibliográficos son importantísimos para todo el estudiante o el amante del derecho, y sobre todo de ese concepto de la oralidad, ¿sí? Pero la oralidad no solamente es la exposición verbal, sino va más allá de ciertos elementos que Aristóteles nos obsequia. Oye, y aquí, perdón que te interrumpa, en esa parte histórica también encontramos el relato de Salomón, ¿no? Que llegaron a reclamar dos mujeres al mismo hijo, y que justamente ahí, pues en un alegato oral, él dice, a ver, ¿cómo hacemos? Lo repartimos, lo partimos literalmente a la mitad, ¿no? Entonces se habla también de diversos pueblos con diversas ideologías, pero que en común el elemento de derecho era oral, ¿no? En efecto, o sea, la estructura de muchos juicios vienen desde la oralidad. Retomando el origen de los juicios orales y retomando ese texto que se lo recomiendo como obligatorio a todos los estudiosos y amantes del derecho, la Apología de Sócrates, nos enseña un juicio que fue llevado Sócrates por unos filósofos que denominó él sofistas, pero esos sofistas eran también grandes sabios, grandes conocedores de sus materias. Sócrates los criticaba porque eran favorecedores del poder y del dinero, y desde ahí empieza una lucha desde su postura con la mayéutica y contra ellos. Y ellos, por quizá una incomodidad que tenían de que alguien los estuviera atacando, incomodando constantemente, lo llevan a un juicio que lo acusaron de corrupción de la juventud, ¿sí? Anito, Melito y Lipón eran los acusadores y lo juzgan a Sócrates, ¿no? En eso retoma Platón ese estudio a través de también otro texto que viene en los diálogos de Platón, que se llama la teoría del más fuerte, que es o Protágoras. Calícles es uno de los grandes expositores de la teoría del más fuerte y debatía con Aristóteles en el sentido de que el más fuerte es el más sabio y es el que debía dominar todo. Sócrates no puede debatirlo, no puede atacarlos y muere en el juicio siendo condenado a beber la cicuta, que era un veneno. Inclusive sus alumnos, Platón y varios, lo incitaron a que huyera. Sin embargo, Sócrates nos deja una gran lección de lo que es el patriotismo, o la patria, o el amor hacia la ciudad y las leyes de la ciudad. Y además la congruencia, ¿no? Porque si él huía, entonces no iba a ser no iba a demostrar en la práctica lo que él decía, ¿no? El ser fiel a uno mismo, el ser justo, el ser honesto, ¿no? Todas sus enseñanzas iban a quedar en entredicho, ¿no? En entredicho. Oye, y ahí creo que aquí es una parte importante de la labor que creo que vale mucho la pena que nos platiques un poquito más de esto. ¿Por qué es importante la epistemología en el derecho? La epistemología, episteme en griego es conocimiento, epistemología es el conocimiento, cómo conocemos, ¿no? Quiero llegar a ese punto, pero
quiero señalar el camino para que entiendan cómo llega Aristóteles a ese. Sí, sí, sí. Cuando fallece Sócrates, su alumno predilecto que es Platón, no continúa con esa lucha, la retoma el alumno de Platón que es Aristóteles. Y Aristóteles tenía esa inquietud de comprobar o llevar al conocimiento de que si los más fuertes eran los más inteligentes, los más poderosos, los que debían dominar todo. Y se da la tarea de tratar de atacar esta teoría. Y empieza a analizar todos los elementos de los seres vivos, todas las características de los seres vivos. Y entonces descubre Aristóteles que todos los seres vivos tienen un ciclo, todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y así nace el ciclo de la vida. Pero es una ley obligatoria, empieza con una afirmación verdadera, comprobada, claro, que no puede ser debatida, que no puede ser acusada de falsa. Entonces nos empieza a enseñar él esas premisas que tienen una verdad absoluta. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos. Y empieza a estudiar las características de los seres vivos. Y la primera característica que encuentra es el género. Unos son masculinos y otros son femeninos. ¿Sí? Y la segunda característica son que hay animales que son diferentes, unos vuelan, claro, otros no pueden volar, otros se arrastran y tienen estructuras. De ahí empezamos con la clasificación que nos enseñaron en la primaria, de los mamíferos, sí, de los vertebrados, de los invertebrados, de los que son anfibios, ¿no? Y esa estructura la hace Aristóteles. Veamos el tiempo que tenía y se dedicó a esa estructura. Entonces empieza a analizar elementos importantes en las estructuras de los seres vivos, y eso nos lleva también a entenderlo en la lógica, porque nosotros en el derecho tenemos que entender que un acto jurídico está constituido de muchos elementos. En la teoría del delito nosotros vemos todos esos elementos positivos y negativos, y lo vamos a ir estudiando de acuerdo a esa teoría aristotélica. Y al final Aristóteles llega a comprobar que hay animales que son más inteligentes, que son más fuertes, y que unos son más débiles que otros. Y crea una teoría que nosotros conocemos como los hombres de oro, los hombres de plata y los hombres de bronce. Entonces el hombre de oro, en griego, los aristos son los mejores, pero esos mejores son los más inteligentes y son los más fuertes. Y los de plata son los de intermedio, son los que administraban, son los guerreros, ¿no? Pero había una estructura más baja que eran los de bronce, que son los esclavos, que son los más débiles. Entonces nos demuestra Aristóteles o acredita que la teoría que plantea Protágoras y Calícles, la teoría del más fuerte, es verdadera. Y la manera de que puedan ellos, que el débil pueda tener los beneficios que tiene el fuerte, lo descubre a través de un estudio de todas las sociedades. Tiene un libro que se llama Las Constituciones, y en las constituciones descubre las diferentes formas de gobierno, la monarquía, la oligarquía, y él escoge que la democracia es la forma más adecuada para que el débil pueda aspirar a tener los beneficios que tiene el fuerte.
Pero aún así dentro de la democracia, por ejemplo, aristotélica, en el libro de la política, justamente en los primeros capítulos dice Aristóteles que el que debe de mandar es el ciudadano, ¿no? Que debe tomar las decisiones con base al uso de razón, porque dice que el ciudadano es el que tiene el uso de razón completo, el hombre pues, y que la mujer no debe de participar en las elecciones ni en las decisiones de la ciudad porque no tiene el uso de razón al igual que el hombre, ¿no? Que es una teoría que nos persiguió en la sociedad occidental hasta mediados del siglo XX, ¿no? Que no se permitía el voto femenino. Sí, en el mundo antiguo los griegos, los romanos consideraban a la mujer como no una persona, ¿no? Lo que hoy en día la mujer es hasta más inteligente que muchos hombres. Apenas hasta los años 30, 40, la mujer ha tenido esa calidad de persona, de ser ciudadana y de demostrar su gran inteligencia. Sin embargo, en la antigüedad hubieron mujeres que dominaron el mundo, o sea, Cleopatra y otras, ¿no? Y bueno, más recientemente tenemos el caso de Ana Sofía, ¿no? Una excelente, ¿no? Sí, las mujeres han sido seres muy inteligentes y yo creo que son los conductores de la vida. Pero precisamente creo que aquí entra en juego lo que tú comentabas hace rato, esta teoría sofista de que el que debe de mandar es el más fuerte. Como la complexión física del hombre es más fuerte que la de la mujer, por eso se imponía, ¿no? Se imponía porque realmente de fondo no estaba el uso de razón, sino que había una teoría de que mandar el más fuerte. Entonces, creo que esa es la parte medular de lo que nos estás planteando. Quizá la fuerza no también era solamente física, sino también los fuertes eran los inteligentes en el sentido de que desarrollan más inteligencia. Y eso lo demuestra Aristóteles cuando estudia todas las características de los seres vivos, los animales, y descubre que hay animales más inteligentes, más fuertes que otros, y otros son menos inteligentes, son más débiles, y también nos lleva a la estructura de los hombres, de los seres humanos, y los clasifica así como de oro, que son aristos los mejores, y son fuertes e inteligentes. Entonces siempre el más inteligente va a tener los recursos, va a buscar los métodos adecuados para desarrollar más, y los débiles no van a tener esas facultades naturales que la naturaleza les da. Entonces, él, para compensar a los débiles, hace el estudio de las sociedades en su libro Las Constituciones y nos obsequia lo que es la democracia. Pero nos obsequia otro principio jurídico que se llama el principio de igualdad, donde el débil aspira a ser igual al fuerte. Por naturaleza ya nos enseñan los sofistas Protágoras y Calícles que no es posible, y Aristóteles lo comprueba. Y para compensar esa desigualdad, entonces existe el principio de igualdad que da una aspiración en el derecho y a través de una herramienta que es la democracia. Sin embargo, Aristóteles en su estudio observa que dentro de los débiles hay todavía más débiles. ¿No? Claro. Y eso también Marx lo observa con el lumpenproletariado. Sí, lo observa Gandhi cuando ve en África y en la India esos desprotegidos que le llamaban los parias. Sí, sí. Y para esos más débiles, también Aristóteles nos regala otro principio en el derecho, que es el principio de equidad. La equidad en su obra La Ética a Nicómaco, Sí, sí. que nos señala que todavía hay más débiles. Claro. Inclusive los romanos tenían una clasificación, o sea, los ciudadanos eran los más fuertes, los esclavos y los demás no tenían la condición de ciudadanos, Claro. pero eran protegidos. Los romanos eran o fueron los genios del derecho y nos regalaron una estructura jurídica para esos débiles. Y quizá fueron los primeros
que protegieron los derechos humanos, porque hay una especie de derecho para los esclavos, los extranjeros y los libres. Entonces, cuestiones modernas de principios como derechos humanos ya lo estaban contemplando esos grandes estudiosos. Se llamaba el jus gentium, que es para decir la gente que no era ciudadana. Sí, en latín, jus es derecho, ¿no? Jus es, en realidad la palabra jus viene de una estructura social, ¿no? Para señalar a la cívica, ¿no? Y el gentium era todos aquellos que no tenían el derecho de ser ciudadano, era para los extranjeros, los esclavos, todos aquellos que tenían otra categoría hasta que el pater familia los reconociera dentro de su familia, pero que constituyeron la estructura romana, ¿no? Y fueron o personas que tenían núcleos sociales y que votaban. Inclusive había un representante para ellos, que era un tribuno, el tribuno del pueblo. O sea, era su representante, era su juez, y tenían una estructura jurídica maravillosa. Retomando con Aristóteles, al estar estudiando estas estructuras, como estas exposiciones de los llamados sofistas no tenían la lógica y la razón, ¿sí? Aristóteles le añade eso a la exposición oral y él le llama la retórica. Cuando nosotros decimos a alguien es retórico, para mí es incorrecto, porque la retórica lleva lógica y razón. Sí, así es. Entonces advierte Aristóteles también que no solamente la exposición oral tenía que llevar lógica y razón, sino la exposición escrita. Y Aristóteles fue un gran expositor de la gramática, la síntesis, ¿no? Toda esa estructura. Cuando escribimos, si nosotros leemos grandes escritores que tienen una estructura lógica maravillosa, pero también hay personas que hablan con lógica y razón y nos dan exposiciones maravillosas que nos van llevando, que nos van guiando hacia un camino. Entonces, esos elementos de la lógica y la razón es lo que nace con esa estructura de la retórica en Grecia con Aristóteles y lo retoma en Roma el más grande de todos los filósofos en cuanto al derecho, Marco Tulio Cicerón. Una riqueza enorme nos obsequia Marco Tulio Cicerón y los dos, o sea, son los grandes expositores de esa retórica. Inclusive tiene un libro exclusivo Marco Tulio Cicerón sobre la retórica. Entonces, los juicios orales ya no son nada más exponer verbalmente, deben tener una lógica y una razón. Debiéramos llamado juicios de retórica, ¿no? Pero así fueron clasificados. Ya tenemos a cabo en la... ¿Qué podía pasar con los grupos minoritarios hasta ahora? Por ejemplo, todo lo que es la diversidad sexual, estos grupos de LGBTI, que no tienen una base propiamente en la naturaleza, sino más bien en la forma de pensar. Pues ellos también han creado subsociedades, ¿no? ¿Sí? Dentro de una sociedad han creado grupos, subgrupos, y estos grupos también se ha observado que tienen un poderío económico, Claro. que en un momento dado pueden dominar la cultura, dominar la moda, Sí. dominar países, Tendencias, ¿no? tendencias. Esa es la lucha de los contrarios, ¿no? Esa tolerancia que tú llamabas hace ratito quizás nos lleva a equilibrar esa lucha de los contrarios. O sea, quizá haya personas que digan, bueno, tienen derechos, pero no vamos a cambiar toda una estructura social. Claro. O sea, lo primero que tenemos que hacer es volver a reestructurar esos valores de una familia,
donde una persona va a dirigir, va a llevar a cabo todo cierto, porque se ha convertido en familias no funcionales, ¿sí? Familias que no tienen principios, que no tienen una estructura de unión, nada más se unen en los hechos festivos, ¿sí? Y eso a raras veces, ¿no? Sí, y es que bueno, escuchando por ejemplo todo esto que comentas, me viene a la mente algo que pasó aquí en México hace creo que como un año y medio. Fue el hecho de que se presentó ya jurisprudencia para que la gente pueda consumir marihuana para fines recreativos. Lúdico le llaman. Lúdicos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, dentro de una teoría social, las drogas destruyen al individuo, destruyen a las familias y luego entonces dañan a la sociedad, ¿no? Esto no es un hecho subjetivo, son hechos comprobados. Pero ¿cómo es posible que pueda convivir un hecho así con el otro hecho de decir es que el individuo es libre de poder consumir esos enervantes que sabemos que en un momento dado los van a dañar, porque no es un asunto legal ni moral, sino es un asunto médico, ¿no? Regresamos a la prueba médica, la prueba científica en el derecho. Entonces, ¿cómo es posible que podamos convivir con esos dos escenarios, no? Pues ese es lo hermoso de la sociedad, ¿no? Que no tenemos una línea determinada, esos dogmas se acabaron y lo que señalabas, esa diversidad, va a permitir que algunos, o sea que todos podamos convivir, pero hay un principio fundamental que va a ser el respeto a las libertades y a las garantías de otras personas, porque yo tengo una opinión de que la persona que ingiere bebidas alcohólicas o que ingiere drogas, conduce un vehículo, es un asesino en potencia que va a matar a otras personas. Entonces, y tenemos una teoría en el derecho de que son delitos culposos, no ameritan prisión preventiva, no son dolosos. Entonces, en otros países, la persona que se está drogando, está tomando, no tiene el permiso para hacer esa conducción de vehículos o andar en la calle tan libremente. Bueno, es que aquí entra un tema de derecho que se llama, si mal no recuerdo, ser inimputables. O sea, no se les puede acusar porque no eran dueños de sus actos en ese momento. Pero ellos voluntariamente o libremente quisieron ponerlo y las consecuencias son de que pueden dañar. ¿Cuántas personas drogadas han ido y han matado a otras? Sí, claro. ¿O cuántas personas alcoholizadas Sí. conducen un vehículo y matan a otros? Claro. Entonces, ahí tenemos que señalar otra vez la lógica y la razón para marcar ciertas líneas, ¿no? O sea, lo que hablábamos de las personas de diversidad sexual, si la diversidad sexual también nos va a llevar a contagios, ¿sí?, que van a afectar a la sociedad, otra vez tenemos que intervenir defendiendo el interés de la sociedad. Lo que llamaba Kant, otro filósofo, el bien común, ¿no? El bien común es uno de los elementos esenciales de una sociedad o un estado. O sea, cuando dos personas se unen para ayudarse, para ser más productivos, para gozar de mejores cosas. Ese es el bien común, Claro. ¿no? Pero se va creciendo, ya somos una familia, ya somos una sociedad, ya somos un estado. Y el bien común es de que todos disfrutemos de todo, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando yo viajo en el metro o en el metrobús, ¿sí?, que va exageradamente repleto, y considero que ese es un punto que no se ha cuidado como un beneficio a la clase trabajadora y un beneficio al pueblo. Entonces considero que es indignante, ¿no? Están ofendiendo la dignidad y nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que estructurar. Y otra vez necesitamos hacer un estudio, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuál sería si el metro es uno de los transportes más eficaces, entonces tenemos que cambiar Hacerlo las formas, digno, hacerlo digno de que las personas viajen
con cierta comodidad, con cierto respeto, ¿no? Claro, y fíjate que hace ratito manejamos aspectos negativos de toda la parte de los gobiernos socialistas, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, en ese aspecto el Estado ruso sí se preocupó, por ejemplo, el metro de Rusia, si lo vemos, son estaciones preciosas, ¿no? O sea, Pero actualmente, antes no. pero bueno, vamos, Actualmente Rusia pues es un país capitalista. No, pero No, nos pero- referimos a la estructura de La estructura del metro, o sea, que arquitectónica. inició Sí, con la cuestión científica, ¿no? Sí, bueno, pues las estaciones en sí, Sí, o sea, claro. son obras de arte, o sea, están bellísimas. Es que estaba reflexionando sobre lo que dicen, el bien común. Si nosotros, ahora sí que jugando al abogado del diablo, ¿qué pasaría si nosotros analizamos realmente que con la situación contemporánea a nivel mundial, no solamente en México? Hay sobrepoblación. Entonces, aquí tendría que reestructurarse la idea de la familia, porque entre más ya seamos, cada vez va a haber menos recursos naturales. Entonces, ¿qué pasaría si hablamos del bien común? Que tendríamos que cambiar todo este sistema de familia que ya no puede seguir teniendo, o sea, se unen dos personas, tienen hijos, y esos hijos tienen otros hijos y así exponencialmente, y estamos acabando con los recursos naturales. Entonces, ¿dónde queda esta idea del bien común? En donde realmente tenemos que decir, por ejemplo, hablando de sistemas socialistas, que no eran comunistas sino socialistas, China dijo solamente un hijo por familia, y aún así todavía tienen problemas, ¿no? De sobrepoblación. Entonces, ¿cuál es el hecho de que tenemos que cambiar todo? Bueno, ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Tendremos que cambiar todo el sistema? Porque ya los recursos naturales ya, o sea, ya no hay. Entonces, por ejemplo, lo del metro pues se solucionaría haciendo más vagones o teniendo más vagones, no sé, o Cambiar los horarios, Claro. de clases, trabajo. entradas y salidas, ¿no? Retomamos otra vez el aspecto de la sociología jurídica. La sociología jurídica se encarga de analizar todos los problemas que hay en la sociedad y llevarlas al derecho. El derecho es una norma jurídica que va a resolver problemas, ¿no? Quizá tendremos que cambiar no solamente la cuestión jurídica, sino la cuestión política y económica. Claro. O sea, crear diferentes horarios de trabajo. O sea, los trabajadores tienen problemas porque a veces no tienen quien cuide a sus hijos. Sí. Y tenemos que tener herramientas, guarderías o instituciones que auxilien al trabajador en ese aspecto. Pero también esos aspectos están abandonados, descuidados, tienen muchas problemáticas. Entonces tenemos que volver a reestructurar, ¿no? O sea, si hay países capitalistas que han resuelto toda esa problemática sin ser socialistas. Se supone que el ser socialista o democrático es resolver todo ese tipo de problemas. El interés es la sociedad, pero sobre todo los sectores más Vulnerables. desprotegidos, ¿no? Así es. Sí, pues es lo que Aristóteles buscaba, o sea, ¿cómo ayudo al débil? Pues con la democracia, con el principio de igualdad, darle las mismas condiciones que tiene el fuerte, ¿no? Claro. Porque el fuerte, de cierta manera, como es inteligente, pues hay personas que tienen mucha facilidad para hacer negocios, dinero, para hacer inventos, para todo, ¿no? Y otros que no lo van a tener, otros nacieron para ser mandados, para desempeñar funciones que no requieren un trabajo Más especializado, ¿no? más. Entonces, desafortunadamente así es, ¿no? Pero no los podemos menospreciar, no los podemos abandonar. Tenemos que darle ciertos beneficios, ciertas garantías para que se sienta Sí, claro. integrado a una comunidad. Y es que yo creo que en todas estas, independientemente de dónde hayan nacido las escuelas jurídicas, creo que lo que está de fondo es la impartición de justicia, ¿no? Pero la justicia es un concepto filosófico que habla no de darle lo mismo a todos. No se trata de repartir, por ejemplo, la tierra en 1000 partes iguales, ¿no? Sino se trata de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí, como el hecho de darle tierra a un campesino, también tienes que darle granos, tienes que darle capacitación para cómo sembrar.
apoyo tecnológico. Tienes que ver qué tipos de granos son más útiles en una región, ¿no? Porque pues no vamos a sembrar uvas en la costa, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo eso es parte del conocimiento, la educación, la cultura, ¿no? Volvemos otra vez a la teoría del conocimiento. Entonces, el conocimiento es la herramienta para que cambiemos todo, ¿no? Todo. Sí, sí. Y bueno, dentro de todo este principio de la epistemología en el derecho o la teoría del conocimiento en el derecho, ¿es algo que se aplica normalmente en la enseñanza o o estás tratando de volverlo a darle su peso? Empezó esta corriente a desarrollarse. La argumentación jurídica ha costado mucho trabajo que lo entiendan casi toda la comunidad jurídica. No ha sido fácil, ¿no? O sea, fueron prácticos que vivían cómodamente, pero cuando empiezan a darle otro sentido a la cuestión procesal y se le introduce el aspecto filosófico, la lógica, la razón, la cuestión de la teoría del conocimiento, la argumentación jurídica, ha ido cambiando, ha ido beneficiando mucho. Yo siento que los beneficios han sido más señalados para los que no son inocentes que para los inocentes. Los delincuentes han sido beneficiados obviamente con muchas cosas, y a veces el inocente ha sido perjudicado porque no se han atendido esos parámetros de la investigación científica. Bueno, y es que creo que yo siento que más que porque hay un dolo o un desconocimiento por parte de los que aplican la ley, creo que eso tiene más bien que ver con el poder adquisitivo de las personas, porque vamos a pensar, una persona que está defendiendo de una acusación de robo o de homicidio, a veces no tiene los elementos económicos como para pedir un peritaje, para pagarlo, en fin, aunque el Estado los debería de proporcionar, ¿no? Pero sí, definitivamente alguien que tiene negocios ilícitos tiene un poder económico que le va a permitir hacer cuantos estudios se requiera, manejar la información como él le convenga, y yo creo que a eso se ha debido que haya esa diferencia, ¿no?, que comentas. Me recuerda la novela esa de Víctor Hugo de Los Miserables, ¿no? Cuando Jean Valjean, por robarse un pan, lo meten a la prisión, y no tiene esa estructura de defensa, ¿no? O sea, tratamos de que es un sueño dentro del derecho, de que existan defensores, de que existan asesores de las víctimas, de que existan investigadores, o sea, de la Procuraduría en Ministerios Públicos, de que existan peritos, o sea, todos los que estudian las ciencias, de que existan jueces que entiendan la filosofía. O sea, sería un sueño encontrarnos así como ese acto que señalabas de Salomón, donde llegan dos personas y un filósofo les dice, a ver, partan a la niña, y la madre dice, no, que se la lleve, y lo descubren de esa manera, ¿no? O sea, sería maravilloso que pudiéramos llevar los juicios con filósofos, ¿no? Que digamos, ese juez es un filósofo, va a entender todo esto. O sea, ese es el sueño que tenemos, y ese sueño nos ha llevado a una lucha constante. Yo llevo más de 40 años tratando de hacer eso, me ha costado muchísimo trabajo. Constantemente estamos estudiando nuevos libros, estamos respetando nuevas posturas, ¿no? Pero tratamos de buscar la verdad, ¿no? Tratamos de que la verdad tenga una estructura de estudio lógico, que lleguemos a un razonamiento que nos permita entender la justicia, ¿no? Eso es lo que aspiramos, lo que buscamos. Oye, y aquí una pregunta, para aspirar a un cargo de juez, ¿se requiere como, no sé, alguna situación de algún estudio de filosofía, algo así? ¿O cómo se aspira a un cargo de juez? Aquí en México, por lo pronto. Bueno, en los tribunales hay concursos para ser jueces, ¿no? Hay, antes de los concursos, hay cursos que deben llevar todos los aspirantes. Primero, que hayan terminado una licenciatura,
en Derecho. Y esa licenciatura les va a poder entender o especializarse en una materia determinada. Hoy en día en el Derecho tenemos más de 50 especialidades. O sea, sería que una persona conozca todo, De casi, manera exhaustiva, ¿no? casi imposible, ¿no? Claro. O sea, entonces tiene que especializarse en un área y esa área conocer toda la estructura normativa. En los cursos van a llevar también clases de ética, clases de argumentación, cómo resolver, sobre todo las clases más importantes es la metodología jurídica, cómo se debe investigar algo, porque esa persona que es juez y llevó metodología de investigación va a advertir cuando una investigación es incorrecta y él tiene la potestad para poderla corregir y encaminar hacia la verdad. Si él claro. tiene la pauta para buscar la verdad, debe decir, estos investigadores les faltó hacer esto y esto y esto, señalarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, una prueba confesional sacada a la fuerza, ¿no? Por ejemplo. Hoy en día, la prueba que tú señalas, la autoincriminación, o sea, el hecho de que tú te declares culpable, está prohibido. O sea, ya no puede haber autoincriminación. Por eso la prueba confesional ya no tiene una validez. O sea, si una persona dijera, yo maté a fulano de tal, el que acusa, que es el Ministerio Público, tiene la obligación de buscar todos los elementos materiales que señalaba Aristóteles. O sea, primero que exista un cadáver, ¿no? Cómo fue privado de la vida, toda la mecánica de la privación. O sea, si no hay cadáver, no hay... Ha habido unos casos donde no hay cadáver, entonces se utiliza una prueba que se llama la prueba indiciaria, que es la lógica. Y es lo maravilloso de la filosofía, ¿no? Pero llevarlo a que lo entiendan otras personas es lo difícil. Es que hay que demostrarlo, ¿no? Creo que esa es la Tenemos parte. que estudiar desde Sócrates, Aristóteles, todos los grandes filósofos, hasta llegar a Descartes, que señalaba esa famosa demostración que iba a hacer que Dios no existía y llega a la comprobación que existe, ¿no? Entonces, pero utiliza la prueba indiciaria, o sea, la prueba con el método deductivo, el inductivo y el análisis de la lógica. O sea, Descartes era uno de los más grandes filósofos en ese aspecto. Hoy en día tenemos herramientas importantísimas con la ciencia. Tú señalabas la prueba de ADN, es infalible, ¿no? Sí, sí. Si una mujer dice, él es el papá de mi hijo, le hacen la prueba y resulta que no, pues no. Sí, así es. Pero aunque sí, se parezcan. se parece. O sea, como Sí, claro. hay muchísimos casos, ¿no? Sí, sí. A veces dicen la mujer no se equivoca, pero la prueba del ADN ha demostrado cosas distintas en el derecho, ¿no? Pero así también hay muchísimos aspectos, ¿no? En una violación hay elementos, vestigios de sangre, semen, vellos, piel, un sinnúmero, ¿no? A mí me ha sorprendido el avance de la ciencia en ese aspecto, que pueden recabar datos y medios de prueba para conocer, para llegar a la verdad, y la verdad nos va a llevar a la justicia. Y todo eso es herencia de Aristóteles. Pues fue uno de los iniciadores y los que plantearon. Marco Tulio Cicerón también nos... O sea que casi todos los filósofos nos van señalando muchas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, y eso hoy en día nos sorprende, ¿no? Claro. O sea, a veces cuestiones matemáticas también las traemos. Sí, sí. Cuando tú señalabas el planteamiento que hacía Parménides de la mesa, ¿sí? Lo traen grandes matemáticos y hoy le llaman ¿qué es parte de la ciencia en ingeniería y ¿cómo se llama esa materia? Topografía, ¿no? Sí, sí, Que es la trigonometría plana del espacio. Esto no existe, pero cuando nosotros lo materializamos,
ocupa un lugar en el espacio y lo aterrizamos a través de la trigonometría plana del espacio. Claro. Ya se materializó. Sí, Pero no es tan fácil claro. hacer entender eso. Las discusiones entre el derecho ideal y el derecho real es difícil, ¿no? No, claro, y es que hablando, por ejemplo, de lo que es la teoría del conocimiento en la filosofía, se habla de que, por ejemplo, nosotros en nuestra mente vamos haciendo representaciones de la realidad, así es como vamos procesando la realidad. Si algo sale de nuestro campo visual, no lo vemos, pero para nosotros no existe. Es decir, si yo no estoy viendo lo que está pasando del otro lado del muro, para mí no existe. Pero así se materializa. Por ejemplo, Así es. tú al pensar creas los números, Claro, ¿no? sí, son Las matemáticas, abstracciones, sí. pero lo materializas. Claro, Como decía Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, ajá. O decía, no existe un 2, tú lo creas. Eso. Pero cuando ves 2 árboles, ahí está la materializado, ¿no? Sí. Y esa es una cuestión fácil de enseñar Claro. la filosofía, ¿no? No, claro, y es que traía a colación este punto porque justamente eso es lo que pasa en un juicio. El juez, en este caso, es alguien imparcial que desconoce lo que pasó y va apareciendo en su mente y en el propio juzgado y en el propio proceso todo lo que fue sucediendo a base de pruebas materiales, ¿no? Por ejemplo, si se dice hubo un homicidio y no hay cuerpo, se tiene que demostrar que alguna vez existió, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los robos, ¿no? Cuando alguien va a denunciar el robo de un automóvil, lo primero que le dice el juez dice, a ver, tráigame la factura, porque es obvio que no va a poder llevar el automóvil, ¿no? Porque el automóvil ya no lo tiene, se lo robaron. Entonces tiene que demostrar que alguna vez existió ese bien, tiene que demostrar que se lo robaron y las condiciones, como le llaman, ¿no? De lugar, modo. Hay un caso, quizá en otra charla que tengamos lo examinamos, porque es un ejercicio de argumentación jurídica. Sí, sí. A una persona la acusan de homicidio, que nunca encontraron el cadáver. Cumple su condena, cuando sale, encuentra a la persona y lo mata. O sea, no estaba muerto, estaba vivo. Ajá. Y ahí el abogado utilizó un principio que se llama que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? Pero la lógica decía, si tú no lo mataste y aparece, debiste haber hecho otra acción diferente y no matarlo. Claro. Y al matarlo, le estás privando de la vida. Y lo volvieron a condenar. ¿Lo volvieron a condenar? Entonces, ese es un caso real. O sea, un profesor, el doctor Aguilar, es magistrado. ¿Fue aquí en México? Sí, lo llevó y es un ejercicio de argumentación, porque todos nos íbamos en el sentido de que pues ya lo habían condenado, ya lo puedes matar, ¿no? Pero no, el principio es non bis idem, nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito, pero la argumentación jurídica nos dice, si él estaba vivo, tú debiste haber hecho otra acción para demostrar que él no estaba muerto, que no existía el elemento esencial del homicidio, ¿sí? Para que te repararan tu daño de haber estado en la prisión, ¿sí? Él y la sociedad, o sea, el Ministerio Público y todo, pero no privarle de la vida. Entonces esa es la argumentación a veces tan extraña, pero volvemos otra vez a la lógica de la razón. Es un caso interesante, ¿no? Claro. Es un ejercicio para que puedan analizarlo, ¿no? Claro, y es que creo que aquí eso tiene que ver justamente con que nadie puede imponer justicia por propia mano. O sea, no puede él compensar el daño que le hizo. Pues la lógica sería, bueno, Sí. ya pagué por ahora lo mato, ¿no? Sí, ya pagué por algo que no me comí, pues ahora me lo como, ¿no? Y ese son los casos modernos, ¿no? Claro. Hay otro caso donde se observa la argumentación jurídica en la Corte de Estados Unidos, ¿sí? Inclusive hicieron una película, se llama, lo hizo Andy García, Ajá. representa, es un caso de una mujer negra en Texas que aborta. Ah, Entonces la condenan por homicidio,
se va a la Corte Suprema de Estados Unidos y empieza la argumentación jurídica. Ese es el aspecto importante de que una mujer a veces tiene condiciones sociales que no le permiten cuidar el aspecto de su vida y su salud para poder dar a luz o la problemática que pueda suceder, ¿no? Claro. Entonces ahí le dan esa libertad y cambia completamente el panorama del pensamiento de los juzgadores en Estados Unidos. Por eso yo señalo que ya no existe la división de las corrientes o las escuelas del derecho. Ya no existe el common law, ni existe el derecho canónico germánico romano, sino existe la argumentación que está llevando ese programa de las mentes criminales. Nos enseña la evolución importantísima que tiene la criminalística y la criminología, ¿no? Claro. Pues todo esto es impresionantemente abundante, creo que es interminable los temas, ¿no? Sí, pues estamos hablando de todo el desarrollo de la misma sociedad, ¿no? Esperemos que nuestro público no se aburra. No, yo creo que no, más bien yo creo que sería muy interesante que esta no sea la última charla que podamos tener. Creo que es algo muy importante, muy interesante, y creo que pues nos gustaría podernos comprometer para una segunda plática, porque ahora pues bueno, a mí en lo particular me queda claro cómo se articula la epistemología o la teoría del conocimiento en todo lo que es el desarrollo del derecho. Pues sería muy interesante hablar sobre esta parte de la parte sociológica del derecho, ¿no? Si la sociedad hace al criminal o no la hace, porque eso ha sido algo muy debatido, ¿no? Y también algo que sería muy interesante también hablar, a lo mejor hasta en una tercera charla, es qué es lo que necesita jurisprudencia epistemológica para poderse aplicar cada vez más en México y en el mundo. Muchas veces hay problemas que son diferentes a la filosofía. Claro. Hoy creo que está saliendo ahorita una jurisprudencia donde dice que cuando dos personas se separan, ya la mujer no tiene la preferencia para quedarse con la custodia de los hijos, que lo puede tener el hombre. Ahí entraríamos otra vez al estudio de la ciencia, ¿no? Los peritos en psicología, en trabajo social, van a analizar con quién va a estar mejor el niño o la niña, ¿no? Y a veces, si va a estar en un medio violento, pues no. O si va a estar en un medio miserable, tampoco, ¿no? Entonces, tenemos un parteaguas donde la lógica, a través de investigaciones de elementos científicos, nos van a llevar a tomar una decisión para impartir justicia. Decisión objetiva, ¿no? Decisión material, digamos. Material, sí, material. Sí, es bueno. Pues agradecemos a Julio César Palacios Escobar, doctor en Derecho Penal, presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carta Magna, catedrático de la materia Sistema Penal Acusatorio en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de Insurgentes, que nos haya permitido estos momentos, ¿no? para reflexionar sobre la epistemología en el derecho. Muchas gracias por la invitación, y son temas muy apasionantes y a mí me apasiona mucho, me gusta mucho. Y para nuestro público que nos escuchan en más de 5 o 6 países, en todos los continentes, ¿en qué medios se pueden conectar con usted? Si tienen alguna duda, algún comentario. O incluso si quisieran a lo mejor alguna asesoría jurídica. También estoy en el Facebook con mi nombre, Julio César Palacios Escobar. Ahí pueden también hacer comentarios. Hay dentro de ese portal de Facebook una página que se llama Carta Magna, donde he tratado de subir libros y temas relacionados con la epistemología jurídica. Trato de recabar también información de todos los grandes investigadores y filósofos. Nosotros no somos dueños
cesar-60mx@yahoo.com.mx, o me pueden enviar mensaje a mi celular 55 13 39 88 35, 55 13 39 88 35. Cualquier duda, comentarios, también podemos reunirnos con los interesados a pues seguir investigando esos temas. Son interminables. A veces yo quisiera darle más materiales, pero el tiempo es muy corto y muy... Claro. No, pues la verdad es que por eso hablábamos de que esta no sea la última ocasión que nos pudiéramos reunir para platicar todo esto, porque es algo vital. Sí, muchas gracias. Todos somos sujetos de una esfera de derecho, todos tenemos derechos y obligaciones, y qué mejor que saber. Esperemos invitar a otros compañeros que también son grandes estudiosos del derecho. Hay temas interminables, hay casos que podemos tratar como casos prácticos, pero relacionados para una opinión, cómo se pueden resolver a través de las corrientes filosóficas del derecho. Pero también recordemos que a veces se resuelven para ser prácticos, ¿no? Claro. A veces no es para ser justos, sino para proteger por ejemplo, a una mujer golpeada, a un niño, ¿no? Y a veces lo práctico, o sea, lo más difícil y lo más complicado y lo más cruel es el derecho penal, ¿sí? Pero también tenemos otros aspectos que son desastrosos en el derecho, y podemos abarcar los temas que también los radioescuchas opinen, o que ellos quieran, ¿no? Discutir ese tema, invitar más personas para no monopolizar ideas, ¿no? Claro. Pues sí, seguramente vamos a seguir con esta serie de programas. Creo que es algo muy importante, muy interesante, que nos damos cuenta cómo la filosofía ha venido de la mano con el derecho, pero también el derecho pues ha venido evolucionando, ¿no? Llegamos hasta nuestras sociedades modernas, y pues te agradezco mucho nuevamente que nos hayas acompañado. Al público le recuerdo que estas entrevistas las podemos escuchar también en el podcast que está en iVoox de Radio Sofando. Ahí está el canal de Radio Sofando, la pueden escuchar o bien en www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx, y también en el podcast de iVoox, ahí en el canal de Radio Sofando. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.